Ya. No, buenas tardes. Voy a empezar con esta que es, como bien dijo Carlos, mi tesis de máster en la Universidad de Leeds que terminé el año pasado y que se trata sobre los procesos de electrificación en colonias británicas. En realidad yo puse desde 1918 hasta la década de 1950, pero aquí pongo 1960 como para redondear más que nada y para hacer una idea del periodo estudiado. Eh, bueno, como es el título también de mi tesis, esta fue una comparación de estudios de casos. Bueno, quisiera comentar al inicio, antes de empezar, hacer algunas aclaraciones respecto a la discusión historiográfica en la cual se realiza este trabajo. Eh, Disculpen, ahí apagué el video. La discusión historiográfica en la que se ubica este trabajo, en el cual hace un buen par de años ya, por lo menos desde la década del 2010, pero también con antecedentes previos, dentro de la historiografía de ciencia y tecnología ha habido un mayor interés por el estudio de las infraestructuras. En ello hay un conocido artículo de Brian Larkin hablando de la poética de la infraestructura, en donde él, desde la antropología, va haciendo un balance de cuál es el rol que tienen las infraestructuras para el estudio de las relaciones sociales, políticas, culturales que existen en la sociedad moderna, en especial producto del auge que tiene para las relaciones capitalistas el flujo de eh, bienes, en este caso. Y por lo cual las infraestructuras son, de alguna manera, este punto de encuentro de estos flujos que permiten ese movimiento. En los últimos años también han existido otros historiadores, eh, como UT, lamentablemente mi, no sé muy bien cómo pronunciarlo, pero por Ute Hassenor y otros han estudiado cuál es el rol que tienen las infraestructuras con el Brian Larkin. El Ute Hassenor y otros han estudiado el rol que tienen las infraestructuras y el colonialismo, que es otra área que también ha tenido un interesante desarrollo, en términos de entender cómo las relaciones coloniales están imbricadas con las relaciones de instalación de infraestructura, cuestionando también algunas posiciones previas que han existido y cómo el desarrollo historiográfico de los últimos años lo ha cuestionado. En este caso, ellos plantean lo que otros autores han llamado la tesis de la herramienta para el imperio, la herramienta del imperio, ¿no? La herramienta de imperio, que en este caso es una comprensión de las infraestructuras al inicio de por lo menos este nuevo milenio, de ser una herramienta para la instalación de los imperios. De alguna manera, las infraestructuras sirvieron como facilitadores del control territorial sobre ciertos lugares, en este caso los territorios colonizados, para la explotación de recursos naturales u otras formas de dominio geopolítico, si se puede decir. Ante esta tesis, que está asociada fundamentalmente al rol que tuvo el ferrocarril durante el siglo XIX, en especial durante el Imperio Británico, los últimos autores en los últimos años han cuestionado un poco más esta tesis, estudiando otro tipo de infraestructura en las cuales la electricidad ha tenido un rol muy importante. La electrificación, como un proceso que no empezó en el siglo XIX, sino que a fines más bien de este siglo y con mayor fuerza durante el siglo XX, plantea otra mirada acerca de cómo los imperios se desarrollaron e instalaron su poder alrededor del mundo. En este sentido, otros autores han ya dado cuenta de cómo han dado cuenta de cómo el rol que tienen los el, las infraestructuras como la electrificación o el agua potable tienen distintas formas de relación con los imperios, las cuales no necesariamente refuerzan esta capacidad de control político, sino que al contrario, permiten desafiarlo, o hay otros actores como los sujetos colonizados, en donde estos tienen un mayor rol para expresarse,
alterar las condiciones, en especial los gobiernos locales, alterar las condiciones en las cuales se instalan esta infraestructura, etc. Y también otros aspectos que también son importantes de estudiar, que no solamente tienen que ver con la explotación de recursos naturales, sino cómo las infraestructuras también pueden reforzar ciertas jerarquías sociales, en este caso, jerarquías racializadas, como son comúnmente las que suceden dentro de ambientes colonizados. Este es el contexto en el cual desarrollo este trabajo y que a mí me parece importante explicitarlo al inicio de esta presentación porque de alguna manera da un contexto o permite entender con quiénes estoy discutiendo y desde dónde estoy hablando. Por un lado, en la relación con la infraestructura. En relación con la historia de la electrificación, bueno, ya es mucho para todos quienes se interesen en el área, ya es muy conocido el nombre de Thomas Hughes y otros autores que durante los 80 ya iniciaron las primeras formas de comprensión de la instalación de los sistemas de electrificación como lo que se llaman sistemas sociotécnicos. En esto quiero decir, o en esto quiere decir el autor, que son amalgamas o redes que conectan actores de distinto tipo y que superan la noción de el ingeniero con la máquina, sino que también pueden estar involucrados políticos, instituciones, las propias máquinas, y de alguna manera todo esto está involucrado dando forma al proceso de electrificación. Esta mirada, que de alguna manera reforzaba la idea de las jerarquías que existían, porque Hughes consideraba que esta idea de sistema sociotécnico no borraba la idea de jerarquía, sino que de alguna manera los ordenaba, fue desarrollada por otros historiadores durante la década de los 80, 90, pero ya también para el nuevo milenio empezó a ser más o menos cuestionada, tratando de buscar otros tipos de actores u otros tipos de escenarios en los cuales estudiar la electrificación, considerando que, bueno, Hughes y otros autores que estudiaban la historia de la electrificación tenían un enfoque o una tendencia a estudiar los países del norte global. Esto es Estados Unidos y Europa. Y otros autores empezaron como el conocido estudio de Hilkins y otros autores, el que se llama electrificación global o Global Electrification, acerca de cómo se instalaron las redes de electrificación a nivel mundial, pero ya enfocado no tanto en estos sistemas sociotécnicos que estaban involucrados generalmente con ingenieros, con políticos, con empresas eléctricas, sino también viendo otros autores nuevos como serían las empresas de inversión, las bancas, y las redes de flujo financiero que fueron instalando la globalización durante el siglo XIX y XX. Y también, bueno, con el tiempo se fueron dando otro tipo de actores que también fueron teniendo rol o sea, otros historiadores también, historiadores fueron enfatizando más en otro tipo de actores o en otro tipo de escenario que tenía más importancia. En este caso, por ejemplo, Norman Lanciotti ha estudiado junto con otras autoras, y autores, los casos de Brasil, Argentina y España, por ejemplo, o Graham Goodale, que estudió para el 2016 un famoso texto sobre el rol que tuvieron las mujeres y sus asociaciones para el consumo y aceptación de la electrificación en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Y de alguna manera este es como el contexto en el cual también estudio la electrificación. En síntesis, en un momento en el cual hay un mayor interés por parte de la historiografía, tanto de la electrificación como del colonialismo, de enfatizar otras formas de entender el rol de la infraestructura y la cantidad de actores y áreas involucradas, y que se encuentran de alguna manera en los últimos estudios sobre historia de las energías que enfatizan en entender cuáles son las redes sociotécnicas que están instaladas en los procesos de instalación de infraestructura, en especial de energía, y también hacer mayor énfasis en el estudio de zonas del sur global, que han sido menos estudiadas en su proceso de electrificación y que pueden tener distintas formas de instalación de esta tecnología en comparación a lo que se dio en el norte global. Y dado eso, es que a mí me interesó estudiar las colonias británicas. Ahora, me gustaría explicar brevemente cómo se generó esta investigación y cómo la presentaré. Bueno, esto es un poco más lúdico.
a mí me parece importante también, en todo caso, explicarlo, cómo se da este contexto de investigación, porque no creo que le quite, le dé demasiada subjetividad al resultado, pero sí por lo menos lo explica. Yo estudiando en Leeds, y fui con Beca Chile, entonces tenía como un interés de dar una buena retribución a los contribuyentes que apostaron por mi beca y tratar de investigar en mi país y investigar Chile en relación con Reino Unido. Pero lamentablemente, como todos bien saben, ocurrieron eventos que alteraron significativamente mi capacidad de investigación. Primero fue la crisis social, que no necesariamente alteró lo que yo quería investigar, pero sí, por lo menos, me, eh, eh, me dio otro empuje a querer dar respuesta y dar una satisfacción a una necesidad intelectual y también em, política, si se puede decir, aunque no estoy tan seguro, de darle cierta utilidad a la producción de conocimiento que estaba haciendo. Em, y también, bueno, la pandemia. La pandemia afectó muy significativamente el trabajo, porque en primer lugar, cerró los archivos alrededor del mundo. Por tanto, la capacidad que tuve de acceder a fuentes primarias fue muy escasa, por no decir nula, durante la mayor parte del periodo en que estuve haciendo esta investigación, que fue durante el 2020, porque yo empecé a fines de 2019 el máster. Y lamentablemente esos caminos fueron dando forma a lo que pude acceder y no como investigación, pero también mostrándome que ya que estaba en Reino Unido era difícil volver a Chile y las dificultades que había, entonces decidí buscar otro área de investigación, en especial porque tuve muchas dificultades de encontrar un punto en común entre Chile y Reino Unido que permitiera hacer una tesis de máster como requiere. Y decidí entonces decir, bueno, mi interés es de alguna manera crear conocimiento útil. Creo que es necesario por tanto, no volver a investigar los mismos sujetos del norte global que ya han sido comunes dentro de la historia de la electrificación. Creo que es necesario mirar otras áreas eh, y también me preocupaba no generar un conocimiento que fuera desde el norte global, en este caso en Reino Unido, para Reino Unido, o que solamente hablara de Reino Unido, y decidí entonces hablar de Reino Unido, pero de manera dislocada. En este caso, hablar de Reino Unido, pero desde sus colonias y darle protagonismo a esas colonias para poder entender cómo se generaron las relaciones de colonialidad, pero también las relaciones de instalación de una infraestructura que me interesaba estudiar como la electrificación. Eh, y por tanto, a mí me parece que ese énfasis no es casual, el énfasis que estoy dando en estudiar eh, las colonias británicas, las zonas del sur global en su proceso de electrificación. ¿Y cómo lo presentaré hoy día esto? Bueno, lo presentaré eh, de atrás para adelante, se puede decir. Eh, Voy a empezar por las conclusiones y, y voy a dejar los casos en específico, son 7, ahí los voy a explicar cuáles son, para después, porque como es mucha información, creo que es preferible que la deje para las dudas y preguntas que ustedes puedan tener en específico con alguno de estos casos y así ir resolviéndola en la sección de preguntas. Eh, Eso. Así que brevemente, una introducción a lo que fue el trabajo. Ustedes pueden ver aquí, el problema de investigación fue cómo se desarrolló la electrificación en las colonias británicas entre la Primera Guerra Mundial y el inicio de la descolonización. Estos son los hitos que de alguna manera me interesaba estudiar. Eh, ¿Por qué después de la Primera Guerra Mundial? Bueno, porque la historiografía sobre el imperio colonial británico establece que después de la Primera Guerra Mundial hay un cambio en el imperio británico, en el cual este se altera significativamente porque pierde fuerza para instalar su crecimiento, aun cuando creció mucho después de la Primera Guerra Mundial, creció a su máximo punto el imperio británico, sí tuvo una mayor debilidad para controlar los territorios, en especial por la crisis económica interna provocada por la guerra para Gran Bretaña y el Reino Unido en general. Y por tanto se generaron otro tipo de políticas con las cuales acercarse a las colonias. Otro tipo de políticas que se llamaron de desarrollismo, o sea, la idea de tratar de desarrollar las colonias de alguna manera para
permitir una mejor extracción de recursos y al mismo tiempo, si es que se podía, mayor lealtad de estos territorios, porque también después de la Primera Guerra Mundial se generan rebeliones alrededor del imperio, significativamente en la India, por ejemplo. Y importante sostenerlo, en la India permitió que el Imperio Británico le diera más poder a las localidades, a los gobiernos locales, a las provincias en este caso, para tomar decisiones. Y también darle más poder a las asambleas locales que eran electas en las provincias. Y bueno, lo otro es el inicio de la descolonización, ya porque es otra barrera con la cual uno puede ya más o menos ver en largo plazo qué es lo que pasa. Bueno, el análisis, el método que utilicé fue un análisis comparativo a través del estudio de caso. Estos estudios de caso, a su vez, estuvieron hechos por otros estudiosos en la mayoría de los casos. Pero en general ellos ocupan el mismo marco de la teoría del actor red, en la cual de alguna manera van identificando actores sin darle una prioridad a unos a otros, sea materiales o no material, para ir viendo cómo ellos se desenvuelven y van estabilizando las controversias que se generan. En general, hay otros que hicieron más énfasis en el aspecto económico, otros que hicieron más énfasis en aspectos culturales, la recepción en torno al consumo de la electrificación, pero en general, más o menos todos van identificando actores similares y desarrollo de controversia más o menos similares. Entonces, dio espacio a un análisis comparativo. Y bueno, mi objetivo era estudiar las similitudes, la diferencia y patrones posibles de identificar en el proceso de electrificación de los casos estudiados. Las fuentes, como ya les dije previamente, debido a la situación pandémica, fueron principalmente secundarias, artículo de investigación desarrollado por otros autores, y donde pude fueron primarias. En este caso, principalmente en el caso de Burma, pero también en otros casos pude, por ejemplo, en el texto que ustedes están mirando a su mano derecha, es el que viene de los archivos nacionales de Reino Unido, que estaba digitalizado, afortunadamente. Lamentablemente el Archivo Nacional del Reino Unido tiene solamente un tercio de su documentación digitalizada, entonces no pude acceder a toda, pero ahí viene un reporte del el gobernador de Nigeria, cuando se decide dividir en esta época, que era el señor Lugard, eh, que, que, con el cual pude sacar alguna información relativa al trabajo. Y que, bueno, en este caso pudieron ser primarias, otras fueron noticias, artículos de ingeniería de la época, como aparece en el PPT, en el PowerPoint. Exacto, del Diario de Times y del Archivo Nacional del Reino Unido. Donde pude, obviamente, hay un caso, que es el caso de Burma, actualmente conocida como Birmania, en el cual sí pude identificar más fuentes primarias, principalmente porque no había ningún artículo, en inglés al menos, probablemente sí existe en birmano, pero en inglés no había ningún trabajo sobre Burma, y por tanto tuve que investigar a través del Diario de Times y otras fuentes como artículos del Instituto de Ingenieros Eléctricos de Reino Unido en esa época, que era la institución que reunía a los ingenieros sobre el caso de Burma, para poder reconstruirlo. Bueno, los casos utilizados en este mapa, que convenientemente puedo obtener de Wikipedia, pueden ustedes apreciar los territorios que estudié, y eso los voy a identificar. No sé si me pueden con sus manitos alguien identificar si ven la flecha del cursor. Ah, excelente, ya. Entonces, bueno, yo utilicé 7 casos para estudiar. Entonces, se los voy a ir identificando para que ustedes se den cuenta. No, se me perdió ahí está. El primero fue esta isla chiquita acá, Chipre. El segundo, como pueden ver en la parte más derecha de sus pantallas, en lo que es Palestina y Jordania, que es ese territorio, Transjordania, mejor dicho, disculpen el error. Esos dos territorios ahí, Palestina y Jordania. Nigeria estudié también. El caso de Rhodesia, eh, dentro de la ciudad de Bulawayo, específicamente. Eh, y el caso de India y Burma. Si ustedes lo pueden ver, Burma está al ladito de India. Bueno, estos son 7 casos, como pueden ver, en 3 continentes distintos, contextos muy distintos también de colonización en cada uno de ellos, y también climas muy distintos. Así que había de todo, podemos tener desde lo más tropical a desértico dentro de los climas estudiados. Lo cual puede parecer anecdótico, pero en realidad no lo es tanto cuando se instalan infraestructuras.
Vamos a las conclusiones ahora. Sí, voy, ya. No me quería extender tanto, así que estamos bien. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que saqué de todo este análisis? En primer lugar, y tal como otros autores, en este caso Ronen Shamiri, Sunila Kale, o Kale, en realidad no sé cómo se pronuncia, me disculpo por la ignorancia, pude confirmar que, claro, tal como ellos han afirmado, en todos los casos estudiados, se evidenció que la electrificación empezó con concesiones a empresas privadas otorgadas por gobiernos locales, que en este caso, en específico, aunque los autores dicen gobiernos locales, en específico son ciudades. Gobiernos locales de ciudades son los que entregan concesiones a empresas privadas que suministran electricidad a estas ciudades en todos los casos estudiados, en las 7 casos coloniales y en los 3 continentes estudiados. Así empezó. Shamir y Kale, de alguna manera, dicen que es una característica del proceso de electrificación. Pero yo voy a plantear un matiz ante esa afirmación y decir que es como el proceso inició en realidad. Y también voy a desarrollarlo más adelante. En segundo lugar, como pueden leer en el PowerPoint, el Imperio Británico tuvo distintos roles en cada caso. Por ejemplo, en Palestina, Shamir y Mayton, estos dos autores, discrepan en los propósitos que tuvo la administración colonial para instalar el proceso de electrificación, mientras uno dice que de alguna manera lo que quería hacer era instalar esta tecnología al Imperio Británico, y también de esa manera dar apoyo al proyecto sionista que quería instalar un país dentro de Palestina y de alguna manera cooperar con la creación de lo que sería futuramente el Estado de Israel, cosa que era ya un compromiso vinculado a cómo se entregó este territorio a Palestina, o sea, al Imperio Británico al fin de la Primera Guerra Mundial, y que fue confirmado por lo que sería uno de los tratados a propósito del fin de la Primera Guerra Mundial, eh, impulsados por la Liga de las Naciones en esa época. Mayton plantea que el sentido que tuvo la electrificación para la administración colonial británica era generar una tecnología con la cual se pudiera pacificar las tensiones entre judíos, entre la población judía y la población palestina. Ese era como el rol que tenía. Que de alguna manera, esa fue la razón por la cual el impulsor de este proceso, Pinas Rutenberg, o Rutenberg, no sé si estoy pronunciándolo bien, pero Rutenberg, por lo menos, con la oferta que le hizo a la administración colonial británica fue esa, es decir, bueno, yo les ofrezco que con este plan podemos acceder a generar una especie de convivencia entre judíos y árabes que sea menos conflictiva por un desarrollo de un plan nacional de electrificación, que de alguna manera garantice electrificación a todos. No fue lo que pasó, una controversia ahí entre medio, pero ese era el propósito en teoría, que discrepan Shamir y, como ya dije, Mayton en el caso de Palestina. En el caso de Nigeria y Rodesia, por ejemplo, se nota claramente que la administración colonial británica, tanto a nivel local como a nivel mayor, en el caso, por ejemplo, eh, o sea, me estoy confundiendo, disculpen, que en el caso a nivel ciudad o a nivel más central, en ambos casos se le dio prioridad a los colonizadores blancos para eh, acceder al consumo de electricidad. Y esto es muy evidente inclusive en el reporte del señor Lugard, que está aquí, que lo envió en 1919, en donde él dice explícitamente que la idea era darle electricidad, en primer lugar, a los colonizadores blancos. O sea, esto fue algo diseñado. En Chipre, por ejemplo, se intentó asegurar la lealtad de la población al Imperio Británico con la instalación de un régimen, o sea, con la instalación de un proceso de electrificación. En Burma, por ejemplo, no veo ningún rol en la autoridad británica colonial. O sea, aparte de lo que ya describí anteriormente, la concesión que se le entrega a la principal ciudad que existía en Burma, en la ciudad de Burma en ese minuto. O sea, no en la ciudad, sino que en la colonia de Burma, la capital de Burma. Aparte de esa concesión, no hay ningún rol de la autoridad colonial, como que no se aprecia una intención, un propósito de la autoridad colonial con la electrificación en Burma. De hecho, frente a los problemas que tuvo el concesionario,
con la población nativa, con la población del lugar, no hay ninguna respuesta de parte de la autoridad colonial, o por lo menos no pude apreciarlo. Y en India, aunque tal vez por otras razones, debido a lo que ya comenté previamente, la insurrección de fines de la Primera Guerra Mundial, tampoco se aprecia un rol de la Colonial Office en el proceso de electrificación. De hecho, se le dio mucha más independencia a las asambleas legislativas provinciales para que empezaran estos procesos de electrificación. Lo cual no es específico de la electrificación en general. Con otros servicios e infraestructuras también se le dio esta mayor importancia a las asambleas legislativas provinciales de India. Una tercera conclusión es que, y aquí es donde empieza el matiz con lo que han dicho otros autores, es que yo sí veo que hay un más allá de las concesionarias en el Estado colonial británico después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, el Estado británico intervino más en los procesos de electrificación. Ahora, usando distintos tipos de herramientas que pudieron pasar desde subsidios, como en el caso de Rhodesia, en el caso de la ciudad de Bulawayo, que se dieron subsidios a los consumidores para acceder a electricidad, inclusive un subsidio en el acceso a herramientas, a planchas, cocina, etc. O directamente la estatización de algunas líneas, como se hizo en el caso de Nigeria, creando una empresa DOC de propiedad pública colonial, si es que se me entiende lo que quiero decir. Alrededor de la Segunda Guerra Mundial, este proceso también identifico que se acelera. ¿Por qué digo que se acelera? Porque el rol del Estado fue mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de Nigeria, tomó el control total de la distribución eléctrica, no solo algunas líneas. En el caso de Chipre, por ejemplo, la propuesta que se hizo, que es alrededor durante la Segunda Guerra Mundial y se instala posterior a ella, es directamente una empresa estatal de propiedad del Estado colonial británico, que es la que se dedicaría a la generación y distribución eléctrica a toda la población. Y también, claro, en estos dos casos se puede ver un rol más activo del Estado, teniendo este rol más estatizador, si se puede decir. Pero que, por favor, consideremos que estamos hablando de la estatización de un Estado colonial. En síntesis, ¿qué es lo que veo? Que en una primera fase el Estado colonial dirigió más bien el proceso de electrificación, en especial en torno a la infraestructura de la electrificación, y después de la Segunda Guerra Mundial el papel está más asociado a la propiedad pública de las empresas del proyecto de electrificación. Ahora, hay que considerar que esto no ocurrió en todos los casos, pero sí es un patrón que observé en varios de ellos. Ya estoy hablando de Nigeria, de Rhodesia, de Chipre, también en el caso de Palestina, que se diseña un plan nacional que iba a ser concesionado a un privado, pero un diseño nacional, de alguna manera, que el Estado promueve y que el Estado tiene mucho control, el Estado colonial británico, en cómo se realiza, no dejado solamente a las ciudades coloniales, a la administración colonial. Y también, por ejemplo, en India vemos que, aunque son las asambleas legislativas, pero que están dentro de la estructura de lo que era el Estado colonial británico, ya las empresas están o discutiendo tomar un rol mucho mayor, o directamente tomar el control de las empresas a las cuales se habían concesionado, o desde un primer momento empezaron como empresas público-coloniales, si se puede decir. Así que, de alguna manera, este es un patrón que se observa con mayor o menor grado en distintas colonias, y que tal vez permite pensar que el proceso de segunda colonización empezó antes. ¿Qué es el proceso de segunda colonización? Es un proceso identificado por autores en torno a que posterior a la Segunda Guerra Mundial, en especial con el primer gobierno laborista y los que se siguieron, hubo una intención, con el gobierno Clement Attlee, quiero decir, hubo una intención de parte del gobierno británico de que el imperio colonial británico sirviera mucho mejor a los intereses del Reino Unido, extrayendo de manera más eficiente los recursos y por tanto llevando una infraestructura tecnológica y tecnocientífica, mejor dicho, que pudiera identificar de mejor forma y más eficiente el uso de los recursos
y la extracción de ello. Y por tanto, de alguna manera, este proceso de segunda colonización que envió una gran cantidad de técnicos y científicos a las colonias para investigarlas, analizarlas, o en este caso para la instalación de infraestructura, pudo haber empezado antes el proceso de segunda colonización. Tal vez no fue post Segunda Guerra Mundial, sino que pudo ser durante la misma guerra y que ya estaba más o menos asociado a la idea de la creación de la ley de bienestar colonial. eh, que se promulga en 1940. Otra conclusión es el rol de lo urbano. Bueno, ya lo dije antes, las concesiones se entregan en ciudades. Esto los autores en general yo no lo encontré, pero sí es evidente que la electrificación en las colonias británicas empezó en ciudades y se mantuvo principalmente en ciudades. El acceso a la electricidad para lo rural, ahora esto no es algo específico del proceso de electrificación colonial británico. Esto lo podemos ver en las naciones industrializadas, en Chile, en muchos lados, que la electrificación comienza en centros urbanos y los centros rurales quedan relegados. Pero es significativo como los centros urbanos, o sea, es significativo como las áreas rurales quedan totalmente relegadas durante el periodo que he estudiado. O sea, prácticamente solo en India donde habían intereses por parte de las autoridades locales, que eran personas, que era la población misma, representantes de la población misma que estaban ahí. Ellos empujaron la electrificación rural en algunas zonas, y esto estamos al final del periodo estudiado, estamos hablando de los fines de los años 30, comienzo de los años 40 aproximadamente, entendiendo que la India se independiza el año 47. Entonces, y es una excepción. En el resto de los casos, todo el diseño de la red estuvo asociado a eh, eh, ciudades y el mundo rural quedó en oscura hasta el día de hoy, en muchos lugares, en muchas naciones africanas. El problema del acceso a la electricidad en lo rural es un tema así de hace 30 años, no tan lejano. Eh, por tanto, las ciudades tuvieron una prioridad geográfica en el proceso de electrificación. Eh, Y esto se puede ver patente en el caso de Chipre, en donde en Chipre ellos pensaron en un minuto empezar por lo rural para electrificar, porque su impresión en los reportes internos de la administración colonial es que las zonas rurales eran más adeptas al imperio británico y eran las zonas urbanas en donde había más lugares que estaban organizándose para provocar la escisión de Chipre del imperio británico. Y al final el plan determinó que empezarían por los centros urbanos a electrificar, y al final del plan quedaron las zonas rurales, que en teoría debían ser las primeras, por el propósito que tenía el proceso de electrificación, generar lealtad al imperio británico. Y esto se hizo principalmente porque las ciudades, por lo que estudian los autores del artículo que leí, las ciudades fueron priorizadas principalmente porque ahí había mayores consumos. Entonces, de alguna manera, para instalar el sistema, tú requieres tener una cierta capacidad instalada, que se denomina en términos, o sea, una capacidad de consumo que te permita hacer viable la capacidad instalada que tienes de energía para que se mantenga constante y no sea algo em, em, que pueda como caer o que pueda ser muy variable, lo cual afectaría al sistema mismo. Lo otro es la segregación en el acceso. No es en todos los casos, pero sí es evidente que hay una segregación en el acceso. En el caso de Palestina, Mayton describe muy bien cómo al final lo que hace Rutenberg es privilegiar las zonas judías por sobre las zonas eh, palestinas en su plan de electrificación, pero que es muy difícil disociarlo del rechazo que tuvo Rutenberg por ser un sionista a el proceso de electrificación que él estaba intentando comprometer a la población árabe también dentro de él. Pero eso es mucho más significativo en Nigeria y Rodesia. Bueno, porque ahí el racismo fue mucho más fuerte, mucho más evidente. No estoy diciendo que en los otros casos no existiera, pero en este caso puede apreciar mucho más fuerte que hay una intención consciente de segregar y racializar el acceso a la electricidad. Esto los autores lo describen muy eficientemente, en el cual tanto en Nigeria como en Rhodesia se puede ver que la población nativa fue muy relegada al acceso mediante distintas herramientas. Por ejemplo, el acceso a ciertos subsidios eran solamente para poblaciones blancas, las tarifas eran muy altas, etc.
o directamente no se les daba acceso a la electricidad, por lo cual la población africana no tenía acceso a la electricidad. Quien tenía acceso era la población blanca. Y como ya dije previamente, en el texto de Lugar, que si se me permite buscar después en la tesis, les puedo dar la cita exacta, el tipo dice directamente no hay necesidad de darle electricidad a la población africana. Ahora, como conclusión, en parte de las conclusiones, porque sí, me quedan una más. Una explicación que yo traté de dar a la similitud, a la diferencia y a los patrones que encontré en esta investigación, es para mí, lo que digo en el texto, es que la electrificación fue principalmente una herramienta para el crecimiento económico. Así fue comprendida por parte del Estado británico, el Estado colonial británico. Y por tanto la electricidad era una tecnología para el lucro colonial o privado. Entonces, como al principio se daban concesiones a los privados, la idea se estaba entendiendo la electricidad como un acceso a un bien de consumo que eh, debía proveerse por parte de los privados, y se entendía perfectamente que los privados tenían que tener ganancias para eso. Y los privados a su vez actuaron con esa intención. O sea, el caso de Burma es una ciudad, es un país completo en que prácticamente la electricidad llegó solamente una ciudad, a la capital, y el resto del país no llegó la electrificación. Tuvo que llegar con la independencia recién los procesos de electrificación del país, porque a la ciudad no le convenía, simplemente ellos mismos lo decían expresamente, no había mayor interés de expandirse fuera de la ciudad o a ciertos servicios, y además porque la población no cooperaba para los intereses del lucro de estos privados. Y a su vez, uno puede ver que hay un interés en el crecimiento económico porque el nivel de desarrollo económico de cada colonia está relacionado al acceso que tuvieron a la electricidad. Y también uno lo puede identificar en cuáles fueron los principales consumidores de electricidad en cada una de estas colonias. En el caso de la India, por ejemplo, muchas de las ciudades electrificadas, muchas de las zonas electrificadas estaban asociadas a las industrias del algodón que que eran las que permitían, las que necesitaban electricidad para su herramienta, y por tanto para allá eran los centros industriales de la ciudad, era donde llegaba principalmente la electricidad, lo cual era impresionante, porque la electricidad se generaba en grandes hidroeléctricas que estaban a una zona muy distante de una provincia y llegaban al otro extremo, y cruzando toda esa zona no le llegaban a ninguna zona rural. Las líneas cruzaban prácticamente toda una provincia y no llegaban a ninguna zona rural. Y con suerte le llegaba a las zonas residenciales de esa ciudad. La idea era electrificar industrias. Y esto también fue pensado así en el caso de Palestina, como ya vimos en el caso de Chipre, aunque el propósito originario del Estado colonial británico era generar electricidad para generar lealtad en la población. Al final la idea era como hacer una empresa que fuera eficiente y que generara ganancia, y por tanto iban a empezar cambiaron todo su plan para empezar por las ciudades y empezar por los comercios, que era donde Chipre tenía más desarrollo económico. También en la zona africana uno puede ver que las líneas eléctricas están prácticamente asociadas a las líneas de las mineras. Entonces, donde se extraían recursos naturales, allá iba la electricidad. Lo cual está también muy vinculado al uso que se le dio a los ferrocarriles. Ahora, esto no necesariamente significó que fuera una herramienta para el imperio, como en la tesis original, porque aun cuando el caso de Chipre lo demuestra perfectamente, pudo haber sido una herramienta para el imperialismo en términos de generar lealtad, pero al final lo que primó fue una consideración económica respecto a la misma empresa para darle el rol que iba a tener a la planificación del suministro de electricidad. Y por tanto, bueno, el caso de Burma, como Burma era una ciudad, o sea, era una población netamente campesina, rural, los productos que se sacaban de Burma para el Imperio Colonial Británico eran alimentos, no había mayor interés de llevar electricidad, no, de modernizar, ni mucho menos. La idea nunca fue más el desarrollo de las colonias, sino como poner electricidad donde era lucrativo ponerla. Y ese fue un interés que tuvieron tanto los empresarios privados de las concesionarias como el Estado colonial británico. Otro aspecto interesante para la historiografía es
y estos serían ya los últimos dos con los que quiero terminar esta presentación, fue el rol de los sujetos colonizados en las conexiones intercoloniales. Bueno, los sujetos colonizados tuvieron un rol activo eh, que se puede detectar de distintas maneras dentro del proceso de colonización. Por ejemplo, se puede apreciar en el caso de Palestina, en donde la población árabe tuvo un rol fuerte en el rechazo que le dijeron, con el cual tuvieron al proyecto de de Rutenberg para la electrificación, eh, tan fuerte que de alguna manera cambió los planes del mismo Rutenberg, como Mayton explica en su artículo, y si tiene, puedo desarrollar más adelante el punto. Eh, que tuvo que cambiar la fuente de generación inclusive, porque de alguna manera era tan fuerte el rechazo que eh, Rutenberg tenía el boicot a las líneas, la destrucción de las líneas. Entonces, de alguna manera tuvo que generar suministros eléctricos que le permitieran mayor control de las líneas eléctricas y del lugar de suministro, y que por eso, por ejemplo, cambió desde generar hidroelectricidad a termoelectricidad, según el planteamiento de Mayton. Pero aún así, si uno lee reportes de la Colonial Office de años posteriores al proyecto de Rutenberg, yo pude identificar cómo habían hechos de sabotaje a las líneas eléctricas, o sea, que era lo que temía Rutenberg, o sea, de todas maneras sucedía. Eh, y de alguna manera eso demuestra el vínculo que hacía la población colonizada de las líneas eléctricas con el imperio colonial y también con el proyecto sionista. Además, hay otras zonas como en Chipre, en donde el proyecto también tuvo que modificarse, o sea, no se vio modificado, pero hubo protestas por la instalación del proceso de electrificación en Chipre, porque los ingenieros a cargo de la empresa pública colonial eran británicos, evidentemente, y no de la zona, como pretendía la población. Y también hubo otras herramientas que utilizaron los movimientos independentistas de la isla para criticar el proyecto de electrificación británico. También la población en Burma, aun cuando no estuvo organizada en contra del proceso de electrificación, sí generaba frente a las tranvías eléctricos que suministraba la empresa concesionaria, tenían como buses o transporte ilegal dando vueltas que era más barato, porque las tranvías eran muy caras. Y, y, y de hecho la empresa se quejaba de que no le llegaban ingresos porque la gente tomaba esos buses más baratos y los prefería, se demoraran o fueran más inseguros porque eran más baratos directamente y porque no estaban dispuestos a pagar la tarifa que cobraba la empresa concesionaria privada. Entonces, de alguna manera eso también afectaba a la empresa, que tuvo que cambiar muchas de sus políticas de empresa por este tipo de acciones de parte de los consumidores, en teoría, o no consumidores en este caso, del producto secundario de la electrificación, que era la electrificación a los tranvías que hacía esta empresa. Y así, en otros casos más, en el caso de Bulawayo, también la población nativa exigía electricidad, aun cuando era evidente que la política del gobierno local era aislarlo, pero había una conciencia de parte de algunos de los sujetos colonizados de la importancia de la electricidad, el acceso a ella y de demandarla a las autoridades. Por tanto, el punto de aquí es decir, bueno, los sujetos colonizados tuvieron un rol, dieron forma al proceso de electrificación. Es importante estudiarlos y tuvieron agencia en el proceso. No fueron sujetos pasivos que sufrieron el control impositivo del imperio colonial británico instalando esta infraestructura y definiendo los aspectos de las jerarquías sociales, reforzándolas, sino que también tuvieron un rol activo o un gris de actitudes de parte de los sujetos colonizados que de alguna manera tenían opinión frente al proceso de electrificación e inclusive pudieron darle forma a este. Y finalmente las conexiones intercoloniales. El caso de los ingenieros. Hay ingenieros que pasaron de una provincia a otra en India, trasladando con ellos su conocimiento de cómo instalar los procesos de electrificación centralizados y a cargo del Estado, que de alguna manera fueron como exportando esta lógica de que era el Estado el que tenía que hacerse cargo del Estado provincial, en este caso, bajo una lógica colonial,
hacerse cargo del proceso de electrificación. O en el caso de Chipre, en el cual los funcionarios británicos que llegaron eran funcionarios británicos, pero que era un funcionario que estaba a cargo de la empresa estatal de Nigeria, de la electricidad, el que quería venir a hacerse cargo de la empresa estatal que se iba a fundar en Chipre. Entonces, de alguna manera, eso nos va comentando cómo el proceso de electrificación y el proceso de movilidades, de conocimiento, existió en los procesos de electrificación en el Imperio Británico. Hubo conexiones entre ellos, aun cuando hay diferencias en los casos. Eh, por tanto, hay una historia mucho más compleja e interesante de contar respecto a estos procesos que requiere entenderlo en su historicidad. Requiere entender las fases en las que se generó, como las que he descrito anteriormente, posterior a la Primera Guerra Mundial, posterior a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entender los contextos geográficos, lo rural, lo urbano y cultural, el racismo con el cual se instalaron, y también entender otros sujetos que pudieron tener acción definiendo, cambiando políticas de parte de actores privados o administradores coloniales en la forma en la cual se instalaron estos procesos y que por tanto, que el llamado, y que por lo tanto me interesa, porque me interesó este trabajo y creo que es importante hacerlo, es un llamado o sea, hay, hay una necesidad de ver estos procesos en su rasgo histórico, o sea, de alguna manera historizar la electrificación. Eso, muchas gracias. Bien, ok, muchas gracias por la presentación. Abre muchas opciones de discusión, ¿no es cierto?, como la que podemos empezar a mirar ahora. Y la frase final fue espectacular, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que historizar, ¿no es cierto?, la electrificación, lo que nos hace nos da la posibilidad de empezar con este tema también, en la discusión. Así que dejo abiertas las opciones para que podamos comentar, hacer preguntas. ¿Sí? Y simplemente hablen, ¿no? Por favor, prendan su micrófono y opinen o comenten, etc. Yo quisiera hacer Yo tengo una pregunta. ya. Perdona, Cecilia. No, tú primero. Me equivoqué. Ya, Cecilia, tú hablaste primero. No, quería hacer una pregunta a José sobre que hay varias cosas que aparecen en los casos que en otras literaturas, por ejemplo, literatura en antropología sobre electricidad, hacen generalizaciones en algo. Es que he estado leyendo esos textos, José sabe, en que dicen, por ejemplo, la electrificación, que la mayoría de las partes fue hecha por el Estado, o sea, así como esa es una generalización muy común, y una segunda muy común es entender la electrificación como parte de la, bueno, por un lado, como digo, hecha por el Estado en el contexto de las colonias. Entonces, lo que te quería preguntar es cuáles son los mitos y leyendas que parecieran, que vienen un poco a desbancar este tipo de estudio, a cuestionar, que tú ves como extendidos, porque yo no sé si justo me topé con ese artículo y es algo que obviamente todos sabemos que no es así. Eso, como cuáles son esos mitos y leyendas. Bueno, un mito que me parece, o sea, no sé si, claro, mito o como lugar común es considerar que esta infraestructura, la electrificación, refuerza jerarquías sociales. No estoy tan seguro de si necesariamente en varios de estos casos, como acabo de mencionar, no necesariamente las reforzó, sino que donde había ya tensiones sociales existentes, las manifestó de otra manera. Entonces creo que por ahí yo creo que ese sería el principal punto, aparte de lo que tú acabas de decir del rol del Estado, que algunos autores han dicho que no existe, y yo creo que también hay que ponerle un matiz a eso. También depende, por ejemplo, Sunil Akale dice que en general el Estado no tiene el mayor rol como para la idea de la tesis del imperio en el caso de la electrificación, usando India. Pero India es un caso especial también, porque India, debido a las revueltas que genera, hay una tensión muy fuerte del Estado colonial ahí británico que tiene que ir como soltando la mano para mantener el poder, pese que todos sabemos que al final no le resultó. Afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, ya caput, pero por lo menos en el caso de los países africanos, ahí se ve otro rol en el proceso de electrificación. Por ejemplo, hubo demanda de la población nativa para, tal vez no tan fuerte, pero sí para el proceso de electrificación,
y no fueron escuchadas. Entonces, claro, hay de todo, hay de todo. Bueno, en el caso de Burma, también es interesante, es interesante el hecho de que, por ejemplo, la compañía de Mandalay, que hacía estos servicios de tranvía, tuvo que, tuvo que disminuir las tarifas, po, ya que estaban compitiendo con estos buses que eran más baratos, al final tuvieron que disminuir las tarifas. O sea, era obvio, porque si querían que tuviera éxito, que adaptarse a lo que los consumidores estaban usando, estas alternativas ilegales con las cuales suministrarse una tecnología, tuvieron que modificar su política, bajar las tarifas para poder lograr que la gente decidiera acceder a este servicio. Entonces ese es otro ejemplo también de cómo la población cambia cosas. No necesariamente cambia las jerarquías sociales, pero sí las altera a lo menos. O como en el caso de Palestina, o si no las altera, por lo menos las jerarquías sociales de alguna manera están tensionadas, porque donde la población colonial debía aceptar una tarifa, en realidad la población colonial se genera una herramienta para obligar a los privados que el Estado colonial permitió desarrollar la provisión de un servicio a tener que bajar esas tarifas para poder mantenerse como negocio. Eso es lo que identifico. Ahora, claro, fuera de eso estoy muy de acuerdo con tu análisis, no podría agregar más de lo que acabo de decir. Ok, Jorge. Ya, bueno, primero, como colega de la patrulla juvenil del laboratorio, felicitarte por el trabajo, sobre todo porque lo encuentro de mucho atrevimiento en el buen sentido. A mí, no sé si yo me hubiese puesto o hubiese sido capaz de investigar temas como los que tú estás investigando, siendo un humilde historiador de Chile y aventurarte en los territorios coloniales británicos, pero que es un ejercicio que se tiene que hacer más, y eso lo encuentro genial. Entonces, primero felicitarte por eso. Me gustó mucho tu presentación, estuvo genial. Y lo que te quería preguntar es, bueno, de lo que significan los procesos de electrificación, tema que yo no manejo mucho en todo caso, pero lo que es la infraestructura de electrificación no puede existir solamente, o sea, no puede existir sin una infraestructura también en el fondo, de fuentes de energía, de la fuente del poder. Es decir, mi pregunta va hacia, no sé si pudiste observar en tu trabajo si las fuentes de energía, por ejemplo, hidroeléctrica o energía térmica, el petróleo, etcétera, influían o se transformaban en motivos de disputa en los casos que investigaste. Es decir, si, no sé, por ejemplo, dentro de estas infraestructuras de electrificación, la posible construcción de una central hidroeléctrica o de otro tipo de fuente de energía afectaba en el fondo las formas en que se implementaron los regímenes energéticos en los casos que investigaste. Esa es la pregunta. Gracias. Primero que todo, quisiera agradecerte por tus felicitaciones. Sí, estoy de acuerdo con tu análisis en primer lugar de lo que dices de que hay que aventurarse a investigar esa área. También lo encuentro importante porque estamos acostumbrados a que sean los investigadores del norte, o sea, que sean los europeos y los norteamericanos los que estudien al sur, los que estudien los casos de otros países, y ellos de alguna manera hacen estas investigaciones y nos cuentan cómo se hacen estas investigaciones, estos casos, y nos hablan nos hablan de la estructura en general usando estos casos, estos estudios de casos con los cuales se van suministrando. Ellos hablan a nombre de los que venimos del sur. Y en este caso yo quería ser un sujeto del sur, hablando del sur,
desde el norte, Y, se puede decir. perdona, y es que encuentro muy interesante ahí que además eres una persona del sur hablando de otras partes del sur. Sí, eso es lo que yo encuentro genial, Sí, que es un atrevimiento que encuentro que realizamos poco, por lo menos en Chile, no sé en otros casos, pero y si lo hacemos en Chile, generalmente casos muy cercanos, es decir, vemos historiadores o historiadoras chilenos hablando de Argentina o de Brasil o de Perú, pero irnos a latitudes tan lejanas es muy poco común. Entonces, eso es lo que quería recalcar en ese comentario. gracias. Sí, estoy de acuerdo también en eso. Ahora, yo fui facilitado de alguna manera. Primero porque como el contexto pandémico no me permitió ir a archivos, eso justificó que usara solamente fuentes secundarias y por tanto facilita un poco el estudio porque lo riguroso habría sido que uno pudiera acceder no solamente a los archivos de la Colonial Office en Reino Unido, sino como a los archivos de estos 7 casos de países. Pero si hubiese pretendido hacer todo eso, era para más que una investigación de vida, tal vez, y no daba. Entonces, tal vez el contexto como me tuve que adaptar al contexto, esto me permitió hacer ese trabajo. Eh, pero también estoy de acuerdo, o sea, de alguna manera tenemos que hacer esos diálogos. Akil Gupta, por ejemplo, es un autor que hace un llamado a investigar más países del sur global para el uso de la electricidad, el uso de la electricidad, aunque él usa muchos casos de la India. Bueno, él viene de la India y es como a la cual él visualiza esto. Pero a mí me interesa hacer esos vínculos con Latinoamérica también, porque somos un caso especial también en Latinoamérica. O sea, en general, África y Asia estuvieron colonizados hasta muy reciente, el siglo XX. En cambio, Latinoamérica ya era independiente y ya no andábamos agarrando entre nosotros en esa época. Y si no, teníamos nuestras instituciones débiles, pero ahí las repúblicas estaban tratando de instalarse. Un caso muy, muy distinto, pero al mismo tiempo que es como distinto de alguna manera. No es el mismo de Europa y Estados Unidos, y tampoco es el mismo de África y Asia, pero probablemente estamos mucho más hermanados con lo que sucede en África y Asia. Cerrando eso y respondiendo a tu pregunta, sí, efectivamente, las fuentes de energía son un motivo de disputa en Palestina, lo fue, un motivo de disputa, el uso de la termoelectricidad o la hidroelectricidad. Ahora Shamir se centra en eso y dice, bueno, efectivamente Rutenberg quiso cambiar de la fuente hidroeléctrica a la fuente termoeléctrica, a, al plan original que le dieron los británicos. Los británicos no querían eso, eh, porque aparte de acceder a a tecnología termoeléctrica, lo que hizo Rutenberg fue acceder a tecnología proveniente de la AEG, de una empresa alemana que es la más conocida en términos de electrificación. Entonces, literalmente con los competidores de Gran Bretaña en esa época en términos de industrialización. Y lo que él plantea es que el conocimiento local que tuvo Rutenberg junto con las autoridades de las poblaciones judías de algunas ciudades, más el conocimiento que tenían los ingenieros de la AEG, que no explica en todo caso, Shamir, cómo habrían tenido este conocimiento local, pero hay otros autores que sí pueden dar luces de cómo se podría haber generado ese conocimiento local, permitieron que Rutenberg hiciera una defensa del caso en términos de usar la termoelectricidad que no pudiera ser contrarrestado por los británicos. De alguna manera ellos tuvieron que ceder poder a Rutenberg y las redes que había generado con otros actores humanos, en este caso, para usar otro tipo de tecnología. Ahora, Mayton cuenta una historia muy distinta. Mayton dice, tuvo que cambiar de la electricidad a la termoelectricidad para proteger las redes, para proteger las líneas, para tener un lugar que pudiera ser más controlado usando diésel o gasolina, y también porque la hidroelectricidad no tenía mucha fuerza y era mucho más fácil conseguir petróleo en una zona que todos sabemos es muy petrolífera. Entonces, era un combustible mucho más fácil de acceder y también de custodiar de alguna manera. Y por tanto, por eso cambió el uso de... Ahora Mayton dice, claro, porque además lo termoeléctrico es más eficiente para producir energía que lo hidroeléctrico. Lo que Mayton nos dice es que es más eficiente en Palestina. Pero si nos vamos a la India, es todo lo contrario. En la India es mucho más eficiente usar la hidroelectricidad, no la termoelectricidad, por los ríos que tienen y porque el acceso al carbón es más dificultoso. Ahora, por ejemplo, Sunil Akale dice que no había carbón. O sea, por lo menos los británicos sí se dedicaron a tratar de buscar carbón a mediados del siglo XIX en la India porque pensaban que se estaban agotando sus reservas en el país
y había carbón. Lo que pasa es que era dificultoso acceder a él o era de muy mala calidad, pero en síntesis usar carbón no era una opción, era mucho más opción, pero usar hidroelectricidad. Pero hay un caso que en este minuto no recuerdo si era Madrás o era Madrás, sí, era Madrás. En Madrás hay una división geográfica entre el norte y el sur de la provincia respecto al desarrollo económico, pero también al desarrollo eléctrico, porque la zona del norte tenía buenos ríos para generar hidroeléctrica y se empezó a electrificar esa zona primero, y las otras zonas no se aprovecharon, los ríos no eran muy útiles para poder aprovecharse y siguió retrasando el desarrollo eléctrico e industrial del sur, y el sur tuvo que usar termoeléctricas. Y usar termoeléctrica era más complicado porque requiere más plata, porque tienes que importar el carbón. Entonces, eso de alguna manera dificultaba la inversión. Ahora, obviamente hubo políticos de Madrás que la asamblea empezaron a presionar y ahí se empezó a electrificar con termoeléctrica o con una hidroeléctrica y después con varias termoeléctricas el sur de Madrás, porque hubo presión política para hacerlo. Entonces, de alguna manera, también no es que lo técnico, como en términos de lo eficiente, define, porque lo eficiente al final es una definición política, es una definición, una cosa es decir que lo técnico es más eficiente producir energía, claro, pero tú produces energía para un motivo. Entonces, como tu motivo político es desarrollar industrialmente todo un país, claro, había políticos que decían, oye, pero esta zona está quedando detrás y hay que ponerle plata aquí para invertir aunque salga más caro. Que es como con la salud al final. Por ejemplo, la salud, si nos pusiéramos a hablar de criterios eficientes de salud, tendríamos que dejar morir a mucha gente, porque es caro mantenerlo. Entonces, lo técnico no es un criterio universal y definitorio en estos casos, y por tanto, sí las fuentes de energía fueron motivos de disputa. En Burma, por ejemplo, también tengo entendido que habían termoeléctricas. Ahora, yo no sé si en Burma hay carbón o no, pero supongo que por un clima tropical puede ser un poco difícil la obtención de carbón, me imagino. Estoy especulando, y por tanto también ese pudo haber sido un factor para no impulsar más las inversiones, porque no era conveniente. Entonces, claro, el recurso está asociado, ahora no necesariamente como a disputas de la población diciendo qué fuente quieren que se utilice. No lo identifiqué a través de los autores que lo identificaron, tampoco lo identifiqué en Burma, que ahí me tuve que basar en artículos de ingenieros y en las informaciones que la empresa daba, como en las juntas de accionistas, en el The Times. Ahí pude ir informándome de eso, y tampoco lo pude identificar, pero tampoco descarto que exista, por lo menos yo no lo vi. Me quedo dando vuelta esto de la patrulla juvenil y esa idea de discutir desde dónde uno estudia. Lo hemos visto, nosotros somos parte de este tema también, ¿no? El hecho de que uno haya estudiado afuera y uno trae como el caso de Chile, por ejemplo, de Argentina, y la parte más comillas teórica son otros estudios de caso, porque no sé por qué consideramos que cuando se habla sobre Inglaterra o sobre cualquier otro país, pareciera que eso constituyera la teoría, pues siguen siendo estudios de caso. Ahora la historia global ha ayudado un poco a no atarse tanto a un lugar tan específico, porque para ser estudiado necesita hacer muchas vinculaciones. Pero yo veo a mis colegas alemanes que cuando trabajan, que es lo que más conozco, cuando trabajan un caso siempre lo vinculan con varios más. Un poco lo que hiciste tú, José, ahora. Que requiere más recursos, en todo caso, económicos para hacer una investigación donde tú vas a visitar varios archivos. También requiere proyectos digamos, de mayor envergadura financiera. Por lo tanto, más bien proyectos que sean asociativos, que es un poco la línea que se está financiando en la Comunidad Europea en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces también hay que mirarlo de esta manera, y invertir los papeles no es mala idea, sí, de todas formas. No sé si alguien más tiene una pregunta. Hola, yo tengo un par de preguntas. José, gracias por la presentación. Los que hemos hecho tesis en pandemia sabemos lo difícil que es, y que te felicito. Y tengo dos preguntas. La primera es como, es para ti más que para consultar la tesis, en el fondo, que tiene relación con, yo he estado metiéndome un poco en esto de la infraestructura, ¿no es cierto?, como concepto. Me gustaría tu visión de por qué la preferiste por sobre los sistemas tecnológicos, por ejemplo. Tú partiste hablando un poco de
porque he leído ahí algunas veces como que hacen la distinción entre los dos métodos. Entonces me gustaría saber tu opinión en el fondo desde la infraestructura, ¿ya? Y lo segundo, que cuando he leído respecto a estos procesos de infraestructura eléctrica, ¿no es cierto? Generalmente se le asocia una importancia a la demanda o a este consumo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, mi pregunta es si tú dentro de los estudios de caso viste si habían algunas políticas asociadas o si es finalmente es como un mito o una línea, una generalización, ¿no es cierto? Como decía Cecilia. ¿Ya? Eso. Me va a disculpar, Felipe, si te puedo pedir algunas claridades con las preguntas, puede que no lo entendí bien. Primero, tú haces una distinción, claro, entre infraestructura y sistemas tecnológicos, y tal vez, Pero ¿por yo qué en el te fondo aviso que tú tal lo vez preferiste? Claro. claro, pero tú, ¿qué diferencia ves? O sea, yo no, a buena primera puede que haya diferencias, pero quisiera que me comentaras tú qué diferencias ves, porque no veo tantas. Entonces, pero tal vez un problema teórico mío, así como yo no soy tan ducho en esto. Claro, no, lo que pasa que donde he leído un par de tesis que están, y ellos prefirieron optar por una metodología utilizando una visión desde la infraestructura. Y yo por lo menos la mía la hice utilizando una visión desde los sistemas tecnológicos, como un sistema completo, ¿no es cierto? Entonces, quería en el fondo ver si tú habías hecho esa distinción o si la tenías, o si tenías alguna opinión sobre la misma. Porque a lo mejor efectivamente, como tú dices, no tiene sentido en el fondo hacer la distinción. Sí, yo creo que eso está interesante, ¿ah? O sea, preguntarme por qué los autores hacen esa distinción es interesante en sí mismo. Ahora, claro, yo me imagino que cuando ellos hablan de infraestructura están hablando como de la materialidad de la infraestructura, como estudiarla desde ahí. Y hay aspectos en los cuales algunos autores, por ejemplo, se enfocan exclusivamente en las percepciones en torno a la infraestructura, como en la materialidad, las percepciones en torno a la materialidad. Que eso me recuerda el artículo de Larkin, que el artículo de Larkin, como habla de la poética de la infraestructura, una de las cosas que estudia era la antropología, no la historiografía, creo que no he visto trabajo sobre eso, pero creo que hay un trabajo de Rodrigo Booth en torno a la central de Pilmarquén, en torno a eso, a percepciones, que está dentro del laboratorio, a propósito. Pero hay otros trabajos antropólogos de estudiar cómo el edificio es percibido, y como si eso fuera ajeno al proceso de construcción del mismo edificio, o de mantención del mismo edificio. Porque hay decisiones detrás de esas percepciones que se generan en los edificios. Y también esas percepciones están mediadas, o si no, o si no están mediadas, de alguna manera pueden ser mediadas. Por instituciones, por personas con autoridad, etc. Entonces, de alguna manera, estudiar una infraestructura no está ajeno a otro tipo de actorías que definen esa infraestructura. Yo personalmente para mi tesis de pregrado estudié 3 centrales hidroeléctricas, la infraestructura en sí misma, pero la estudié como un sistema sociotécnico, o sea, no como un sistema, sino red sociotécnica, disculpa, siguiendo a Latour, no a Hughes. Ahora, ¿por qué a Latour y no a Hughes? ¿Qué distinción hago? Porque el Hughes establece la jerarquía y defiende muy bien esa jerarquía en torno a la creación de infraestructuras por parte de estas redes. En el sentido de que él dice, claro, lo material tiene un rol, pero no es agente. Porque al final lo que definen esa materialidad, lo que definen el motor, y las disputas en torno al motor trifásico, por ejemplo, en uno de sus capítulos, es los ingenieros. Son los ingenieros peleándose con los intereses económicos que existían para aprovechar mejor el motor. Entonces, los ingenieros tenían incentivos para generar un motor más eficiente. Y ahí lo material puede tener un rol, si uno lee entre líneas Hughes, pero no lo hace explícito. Él lo que habla es el rol que tienen estos ingenieros para resolver un problema. Eso es lo que a él le parece interesante, nada más. No la materialidad en sí misma. Y que puede ser también interesante en términos de decir qué tipo de combustibles se conocían, cómo se podía utilizar ese combustible o no, porque estamos hablando de un motor a diésel, pero ya no es solamente el diésel el motor, o sea, la fuente
que se utiliza hoy en día. Entonces también hay otros tipos de cambio ahí que uno puede apreciar. Entonces, y que tienen que ver a su vez con decisiones sociotécnicas, en donde hay otro tipo de intereses, etc. Entonces, claro, él establece jerarquía en torno a lo material y en torno a las personas, pero además dentro de las personas establece jerarquía. Porque él ve que el ingeniero tiene un área que es en la que él se encarga, que es resolver los problemas técnicos. Y está el político que tiene otra área y tiene otros intereses, el electorado, dar mejor consumo, y le exige al técnico resolver otras cosas, como si lo político, los intereses ideológicos estuvieran separados del ingeniero, y al ingeniero le llegan las presiones nomás. Pero él no participa de esa discusión ideológica, por ejemplo. Lo que yo estudié, precisamente en el artículo que está en este minuto colocando Carlos en el chat, en un artículo que escribimos en donde estudiamos precisamente, ambos estudiamos cómo los ingenieros sí tienen posiciones ideológicas. Y eso ya sale del marco de Hughes. Los ingenieros sí tienen posiciones ideológicas, sí participan de estas disputas. No hay áreas, no es como un sistema con jerarquía y con roles definidos, sino que hay interrelaciones en intereses y roles en donde el ingeniero puede tener también un rol de definición de política pública, que es lo que pasó en el caso de Chile y la Corfo, generando una tecnocracia, por ejemplo. Y en esa tecnocracia los tipos no toman decisiones técnicas según la eficiencia, sino también según sus intereses personales, y a su vez que pueden estar relacionados con intereses ideológicos, como se puede ver en ese artículo. Entonces, por eso preferí la idea de una red sociotécnica. Ahora, yo no sé si se puede, cuando tú estudias una infraestructura, tú puedes separar la infraestructura. Yo creo que no. Yo creo que una infraestructura, cualquier cosa, el computador que tenemos acá, no lo podemos separar de toda la red de intereses políticos, culturales, etcétera, que hubo. O sea, el computador literalmente es una herramienta con la cual se pretendía, era una herramienta para la guerra, tiene otro propósito, y fueron cambiando esos propósitos, y eso fue cambiando la tecnología en sí misma al computador que tenemos hoy día. Entonces, ¿puedo hacer un estudio del computador sin entender toda esa red? No, creo que no. Entonces, no entiendo la distinción. Para mí es como, pero probablemente soy un fanático talibán de la Tour. Entonces, para mí todo es sociotécnico, y todo está mezclado con todo. Entonces, no veo la distinción. Sí, sí, eso no se ha podido corregir durante mucho tiempo, pero bueno, no ha podido cambiar eso, ese fanatismo. Muy bien. Yo vi al Estefan que estaba reaccionando, como que se revolvía en la silla, pero no sé si queríais decir algo. O... También es talibán ese, no le pregunten. Sí, dila. No soy tan talibán. He moderado mis perspectivas. No, estaba pensando que tengo hartas preguntas, porque pensando que igual estudiamos en otros fondecitos alguna vez el tema de la electrificación acá en Chile. Obviamente me surgen preguntas, pero son largas y ya es tarde, y probablemente no se las pueda responder todas porque quizás requiere como algo un poquito más fino, pero las voy a plantear igual porque de repente quizás algunas aparecían en los estudios de caso y puede ser. Y también lo he ido mencionando a la pasada, entonces como que hay ciertas pinceladas de la respuesta, pero quizás podríamos como armarlo un poquito más. Mencionaste el tema de los conocimientos locales y el tipo de generación de energía. Yo estaba pensando ahora ya en la tecnología local y en las inversiones locales, y obviamente vinculado a eso, la mano de obra local y si se ocupaban materiales locales. Entonces pensando ya en lo local, no tanto, o sea, se ocupaba tecnología local o era todo importado, la inversión eran completamente, digamos, británicos, o había élites locales aliadas a estos británicos, y si para ellos se traían a toda la cuadrilla de trabajadores desde Gran Bretaña, o eran trabajadores locales, y los materiales si iban a ocupar algo de las canteras, eran de alguna cantera, suponiendo, puede ser otra cosa, del mismo lugar, o era todo importado. Oye, ¿le puedo sumar? Perdón, a esa misma pregunta local, ¿le puedo sumar algo para alargar la reunión? Yo sé que las Amparo son como las 11 de la noche, no sé dónde está, pero bueno, me disculpa, pero es que yo también quería preguntar si tú estuviste mirando los ingenieros, cómo se desplazan de un lugar a otro,
pero no basta con construir la infraestructura, sino que hay que mantenerla y repararla. Y eso siempre es local, porque los ingenieros después se desplazan, vuelven, y no sé si formaban gente, no sé si realmente pudiste encontrar algo así, si formaban gente, porque eso no deja mucho registro, formaban gente que después pudiera mantener eso, liceos técnicos, tipo liceos técnicos profesionales con especialidades, donde pudiera, ¿no es cierto?, o la propia ingenieros. ¿Mm? Bueno, disculpa, pero sumando un poco el tema de lo local. Yo puedo sumar otras cosas, no son necesariamente las mismas, pero... Sí, ya vamos a estar, no, no te preocupes. Ya, perfecto. Pero espera, si son muy ok. distintas, ¿podría yo responder lo de Estefan y Carlos primero? Lo Porque, local, porque tal vez me confunda. Bueno, donde vaya a confundir, pero sí, mejor entonces responde esa. Sí, Después no, vengo la otra. en breve. No hay. Nelson. No, sí. pasemos a la otra O sea, pregunta. hay. No, o sea, en relación a la pregunta que me hizo Carlos, no hay información. Y es muy importante. Yo creo que sería muy interesante estudiarlo, pero no hay información de la mantención. Porque la idea es como instalar las redes, las líneas, y como que la cuestión se instala y nada. Y por tanto, tampoco hay información de los trabajadores. ¿De dónde venían? ¿Quiénes eran? Ese conocimiento, ¿quién se los daba? Para instalar una infraestructura de tubería, tampoco lo vi en los artículos. Eh, lo de Burma está mucho más complicado entenderlo, pero hay algo interesante respecto a Burma, que no tiene que ver con el periodo que yo estudié, sino con el posterior. Ellos instalaron su electrificación, esto lo leí en un artículo de unos ingenieros eléctricos del año La Pera, del año 50 y tanto, cuando se independizó Burma. Eh, claro, justamente. Y en Birmania lo que hicieron para electrificar el país, porque estaba solamente electrificado Mandalay, que era la capital, era pedirle ayuda a las poblaciones. Iban los ingenieros, pero para instalar las líneas, no para instalar las fuentes de electrificación. Entonces, para instalar las líneas le pedían ayuda a la población, con turnos de trabajo, que apoyaban a los trabajadores, y se daban comidas así como comunales, donde las mujeres hacían comidas para los hombres ahí estaban con ponían los postes. Hay unas fotos muy bonitas en donde yo pude ver cómo se iban instalando los postes eléctricos para que la propia población instalara las líneas eléctricas que le iban a suministrar electricidad. Y eran los ingenieros los que llegaban a instalar los motores de diésel que iban a dar electricidad en esa zona, por ejemplo. Entonces ahí hay una respuesta para el caso de Birmania, pero todo eso es postcolonial, no colonial. Respecto a las tecnologías importadas, sí, hubo controversia, en India al menos. Al menos los legisladores británicos, los legisladores provinciales, no querían importar tecnología de Gran Bretaña. Querían otras tecnologías, alemana, estadounidense, etc. ¿Qué pasó? No lo sé, porque los británicos después establecieron una ley donde decía, no, toda tecnología tiene que ser británica. De hecho, ese fue el conflicto que tuvieron con Gutenberg en Palestina, porque se había aprobado la ley y Gutenberg le dijo, no, yo voy a comprar a los alemanes, que son sus competidores. Y fue como problemático, y los británicos estuvieron pensando en no darle la concesión, porque ya démosela igual. Y de todas maneras, Gutenberg no pudo tener la concesión en Transjordania, por ejemplo, porque también tuvo los mismos problemas que en Palestina, y en Palestina fue tan cuático el problema con la electrificación y con la tensión social que había, que en un minuto hubo una rebelión, y al final los administradores coloniales dijeron, mira, ¿sabes que en Transjordania no le vamos a dar a Gutenberg la concesión? Porque ya es demasiado conflictivo el sujeto, así que chao, no lo queremos. Y la ciudad de Amán, que fue la que tuvo en Transjordania electricidad, decidió... ya que no contó con el respaldo de las autoridades coloniales británicas, Gutenberg decidió no postular su concesión, y la concesión terminó para transjordanos, empresarios transjordanos locales. O sea, debido a lo que sucedió en Palestina, cambió la situación en Transjordania. Y como ya le mencioné previamente, con el caso de Palestina, tuviste que las tecnologías tuvieron un rol ahí en la importación. Los británicos obviamente querían tecnología local, y los sujetos coloniales no querían tecnología de ellos, de los británicos. Pero ahí hay mucho más historia que se puede contar, porque lo que yo hice fue como ver artículo y compararlo. Y también fuente primaria, si es que consideramos ese artículo del año 50 como fuente primaria, que también puede contarnos una historia interesante de ver, pero ojo, que también tiene que ver con la forma en la cual el sujeto colonizador miraba a los sujetos que se habían descolonizado recién, y decían, oye, miren esto, cómo están instalando su red. Pero también estaban asombrados, ¿ah? Y también una cosa interesante que no pude conectar, porque lamentablemente mis conocimientos técnicos sobre electricidad son precarios, y también mi conocimiento sobre el área también lo era, cómo
en la revista de Ingeniero Eléctrico del Instituto de Ingenieros Eléctricos Británico, habían estudios breves, chiquititos, pero habían estudios sobre las colonias, sobre Nigeria, en el cambio de los kilowatts, de los kilovatios, sobre Burma, como ya acabo de mencionar, porque no estaba electrificado, y era como chistoso que dijera, bueno, este país tan pobre, que no tiene conexión eléctrica, de esta manera va tratando de desarrollar, y es como, es pobre porque ustedes no le instalaron energía eléctrica, pues si ustedes eran colonia hasta hace 20 años atrás. Entonces, pero eso no lo dice el ingeniero de alguna manera, es como para él, como que él cuenta la historia desde la nada. Y también hay estudios sobre la India cuando era colonia todavía, y eso es otro cuento, de las percepciones de los expertos desde los centros coloniales sobre las zonas recién descolonizadas o colonizadas todavía. Disculpen pero necesitaba como... disculpa, Nelson. Sí, sí, y ya está. Nelson, ¿aceptaste la disculpa? Puedes preguntar. Sí, está bien, por supuesto, cómo no. Sí, está. Sí, solo me voy a demorar como 10 minutos en la pregunta, pero no te preocupes. Está. Pero antes de eso, solo un comentario súper breve a propósito de lo súper interesante y convocante que fue esta entre discusión, pregunta, comentario que hicieron entre Felipe y tú, José. Y me estaba acordando y pensando, digamos, a propósito de dos artículos, uno de Jorge Vergara a propósito de un ascensor, ¿no? Como la vida social de un ascensor en Santiago. Y creo que está publicado en una revista española, de ahí lo pueden pillar más o menos fácil. Y que eso, junto con ¿Qué hace un camino?, que es otro artículo que está escrito por una dupla, creo que puede reflejar un poco cómo se hace la narrativa, ¿no? O sea, uno puede encontrar allí los rasgos de la narrativa de que cuando se considera que algo es infraestructura. Pero bueno, es un dato como un poco al margen. Lo que quería yo plantearte es que a propósito de todas las cosas interesantes de las que hablaste, ¿no? A propósito de electricidad y ciudad, electricidad y rural, electricidad y lealtad, electricidad y raza, etc. Son tres cosas. Lo primero es los instrumentos del imperio, ¿no? De Daniel Hedrick, ¿no? Que habla más bien del siglo XIX, ¿no? Y tú estás viendo acá ya el siglo XX. Entonces, lo que se considera como el final ya del imperio británico, si es que se ha acabado, digamos, porque eso es una cosa que también se puede mirar en términos de Commonwealth y otras formas que va adquiriendo a través del tiempo. Pero el mapa que tú encontraste también lo fui a mirar porque no lo conocía en Wikipedia, está súper bueno, pero es un mapa incompleto desde el punto de vista de que lo que muestra es el imperio formal británico, como lo habíamos conversado alguna vez, ¿no? Entonces existe el Colonial Office, pero el Foreign Office tenía también todo su quehacer con respecto al mundo de lo informal, ¿no? El llamado imperio informal británico. Entonces, aquí hay unas cuestiones que de pronto tal vez tú tienes alguna idea o información o no, digamos, que pudiera por ahí estar implicada. Y estoy pensando, a propósito que estamos entrando con esto de los alemanes en la electricidad en Chile, y que empresas británicas o ingenieros británicos contratan la ingeniería alemana para hacer el trabajo eléctrico. Entonces, esa otra circulación global, por ahí tal vez encontraste algo o no, lo digo solamente para saber si hay que descartar que el relato tuyo de Imperio Británico en realidad está también incorporando otras informaciones que por motivos de tiempo acá no los pusiste. Lo segundo es la cuestión de tu continuidad de la investigación de pregrado con la del magíster, ¿no? Y si hay algunas cosas que pudiste empalmar, encontrar o algo por el estilo, pura curiosidad, solo para saber, como casi para copuchar. Y lo tercero, a propósito de Israel, que me pareció súper interesante y llamativo por varias cosas, una de las cuestiones que hay allí también es el elemento geopolítico, ¿no? O sea, el Estado de Israel en realidad se forma cuando los británicos dejan Palestina. Entonces, y para la formación del Estado de Israel no se puede dejar de considerar la Shoah, ¿no? O sea, ocurre los eventos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial
y luego a la nación, al pueblo judío, se le busca un lugar en el mundo, territorio, como un estado para la nación, ¿no? En la lógica del siglo XIX, y se barajan 3 lugares, no, no recuerdo uno de ellos, el otro es Uganda, y el tercero es Palestina, ¿no? Que es finalmente el que se decide. Entonces, ahí tengo como 2 alcances. Uno es si acaso hay algo de ello en la información que tú encontraste, que hay una decisión que tiene que ver con asentar una población y por lo tanto dotarla de infraestructura o sistemas tecnológicos, no me meto en el debate, pero que se haya instalado, o sistema sociotécnico o red sociotécnica. Y la otra parte es la comparación de escala, porque eso sí que no lo vi muy claramente en tu presentación. Es decir, son 7 casos, pero no me hice una idea de si hay uno pequeño, grande, mediano, o si hay similitudes en términos de estos grandes proyectos de electrificación que se están desarrollando. Eso. Perdón la demora. No, está súper bien. Yo no tengo problema, pero pienso en el resto. Sí, encuentro muy buenas tus preguntas. Fueron 4 en general. Entonces, voy a comenzar por la que menos entendí, por el tema de las escalas. ¿A qué te refieres con escalas? Eso es lo que no entiendo. Escala geográfica, escala. ¿A qué te refieres con un caso pequeño, un caso grande? ¿Qué sería eso? La magnitud, es decir, cuando estamos hablando de Israel, el Israel actual, digamos, uno más o menos se hace una idea, pero cuando hablamos de Burma, no lo sé, digamos, los casos africanos tampoco. Entonces, allí, no sé, en kilómetros de extensión, en volumen de producción eléctrica, circulación, en número de usuarios, no sé, algún dato. Sí, no, ya ahora te entiendo, ahora te entiendo. Bueno, claro, las escalas son totalmente distintas, porque el caso de Burma es una ciudad, el caso de la India, una provincia entera, ¿cachai? Son muchas ciudades. El caso de Palestina estaba pensado para muchas ciudades también, por lo menos conectadas 2, 3, pero obviamente que son ciudades, como el contexto de ciudad no es lo mismo que una ciudad, que no es lo mismo que Bombay, por ejemplo. El caso de Nigeria y Rhodesia conecta por lo menos varias ciudades, pero los autores en general, o sea, los 2 autores sobre el caso africano se enfocaron en una ciudad, Bulawayo y Makurdi, respectivamente, en el caso de Rhodesia y Nigeria. Entonces, es difícil hacer un trabajo de escala. O sea, hay escalas que son distintas, pero es difícil un trabajo de escala cuando los autores se enfocan en ciudades generalmente, lo cual es como entendible, dado lo que acabo de decir, porque el proceso era dentro de ciudades. Pero logran hacer algunos análisis de redes, con el caso de Madrás, por ejemplo, con la geografía de norte-sur, la distancia que había, el caso de Bombay, que generalmente se instalaba en una parte de la ciudad y no en las zonas rurales, o el caso de... dame un minutito, mi memoria no es tan buena para todos los casos. Entonces necesito... Dame un segundito, que voy a revisar mi propia tesis como para recordar India. En India hablé de Madrás, Mysore, o no sé cómo decirlo, Mysore, es la ciudad que hablo del norte y el sur. Madrás es un principado, y el principado, por ejemplo, conectó zonas rurales. El principado. Entonces son otras escalas de electrificación distintas a tener una ciudad chiquitita como Mandalay y el resto del país que no estaba urbanizado tampoco, porque Burma en general era, como te dije, era una población rural que se dedicaba a la agricultura. Entonces, claro, son contextos distintos. Son escalas de ese estilo. Pero también el análisis de escala está muy... O sea, yo estudié fuente secundaria en la mayoría de los casos, entonces no puedo, como estoy limitado por eso. Ahora, respecto al imperio, chao Felipe, gracias. Gracias a ti por la presencia. El caso del
del imperio formal e informal. Claro, es un temazo. Yo pensé al principio en estudiar justamente la relación británico-chilena y encontré muy poca información en el archivo digital del Reino Unido. Pero además porque cuando yo pretendía ir al archivo digital del Reino Unido el día del plebiscito original, el 26 de abril, entonces yo iba a ir a votar a Londres y iba a aprovechar de quedarme para ir al... Y todos sabemos que el 26 de abril, en marzo, ya estaba el coronavirus actuando, entonces como que todo el plan se fue a las pailas. Y de paso, yo pretendía hacer lo mismo que hice para tesis de pregrado, o sea, como ir a revisar los archivos y de ahí inspirarme para encontrar un problema, porque no me costó encontrar. Y aún cuando quise ver el archivo digital, sí encontré un documento interesante respecto a, eh, y a propósito de la pregunta de Stefan, ojalá la alcance a escuchar, pues me imagino que va a estar ocupado, pero ojalá la alcance a escuchar, o si no, la repito, la reitero, ningún problema. Encontré un informe de la Foreign Office a propósito de que estaban preocupados a fines de los años 20, o sea, como en la década de los 20, de que en Sudamérica no estaban comprando tecnologías británicas ya, estaban comprándole tecnologías a otros, entonces nuestras inversiones están bajando, nuestras importaciones al Reino Unido están bajando bastante. Y Chile era un factor de eso. Porque en Chile estaban diciendo, oye, Chile no está comprando tecnología británica, le está comprando a otro. Y hay que hacer un estudio por qué le están comprando a otro nuestras tecnologías. Y nuestro conocimiento en general. Entonces lo que mandaba ese informe era a investigar qué estaba pasando ahí. Y cómo seguir teniendo un poder en la inversión. Ahora estamos hablando de los años 20, comenzó los años 20, 23 creo que era, que es post Primera Guerra Mundial, ya estaban compitiendo con los alemanes hace rato, pero mi impresión, no estoy seguro, es que los alemanes empiezan a tener un mayor rol dentro de la electrificación sudamericana post Primera Guerra Mundial, y que son los pre 20 años 20, 30, que es cuando los gringos les ganan la mano. Entonces como que no post Primera Guerra, es como antes de la Primera Guerra Mundial, pero esto es post Primera Guerra Mundial. Entonces no sé, porque hay un reporte, un informe que dice, oye, ¿sabes que no están comprando menos? Cuando ya era notorio que le estaban comprando menos, pues hace rato, ya no tenían poder. Pero es un documento aislado y no pude encontrar más información. Y cuando intenté revisar los siguientes informes de los siguientes años, no estaban digitalizados. Entonces, eso queda para el futuro. Alemania, recuerda que respecto a Alemania, la tesis de Marion Steiner que hizo sobre Valparaíso muestra que las influencias vienen antes de la Primera Guerra Mundial y se empiezan a debilitar después de la Primera, porque hay un interés de desplazarlo a la AEG y a Siemens. Ella estudió el caso de Brasil y ahora lo está estudiando en México comparando con un proyecto que está empezando a hacer ahora. O sea, lo interesante es que a pesar de ese desplazamiento sigue siendo fuerte para el caso de Chile la presencia alemana, porque estaban ahí, digamos, de antes de la Primera Guerra Mundial. Hay que mirar un poco la temporalidad, pero sí se va a debilitar con la Primera Guerra Mundial, está claro, sí. Claro, o sea, obvio que sí, claro, porque pierde Alemania, pero además hay un desplazamiento previo a los británicos. ¿Y qué pasa ahí? Es otro tema como que hay que investigar. Ahora, claro, me hizo dos preguntas más, que ya no, o sea, porque en la primera y la segunda la que respondí, la tercera, o sea, la segunda y la tercera como que se me fueron, Nelson, si me puedes recordar brevemente. No, pero está bien. Pero lo que pasa es que en realidad la segunda es la que te implica a ti. O sea, ¿qué ves tú de tu trabajo de pregrado con este de magíster? Ah, ya. Poco, eso. No, o sea, vi poco porque, por razones evidentes, porque son territorios coloniales, y esta es una república, entonces tiene como otras lógicas donde hay un estado colonial, o sea, el interés, por eso de alguna manera, pero aunque vi poco, eso me ayudó como en la diferencia a encontrar un patrón, porque pude ver más o menos cuál era el motivo del estado colonial británico para electrificar y las motivaciones, que son muy distintas a las motivaciones que tuvo el estado chileno para hacer la electrificación. Entonces, claro, y no son tan evidentes las dependencias tecnológicas como en el caso chileno y colonial. Y además porque las dependencias tecnológicas son disputadas en las colonias. En el caso de la India fue disputada, las transferencias tecnológicas fueron disputadas no necesariamente el motor diésel de AEG, pero sí fue diputado el encargado de la cuestión
que en este caso era Rutenberg. Claro, entonces hay una cuestión ahí tensa eh, eh, en torno a la producción de energía eléctrica, pero no me cuesta. Eso. En el caso de Israel puede haber un vínculo, perdón, de Israel, de lo que actualmente es Israel, un vínculo que antes de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, ¿no? Con Alemania, porque muchos que formaron después el Estado israelita son lo que llaman ellos los yeques, ¿no? Son los de origen alemán, judíos de origen alemán. Así es. Claro, no es de eso. Tu micrófono quedó... algo pasó. ¿Cómo? Que la última Rutenberg parte nació no en se Rusia. ¿Ah? ¿No se escucha? ¿No se escuchó? Sí. No, que se cortó el profe entre medio. Ah, ok. Sí, no, digo que quizás en el caso tú nombraban en Palestina, ¿no es cierto? Para territorios judíos, o para población judía, después de la Primera Guerra Mundial. Y ese interés por Alemania porque hay un vínculo, digamos, anterior con... No, porque Rutenberg nació en Rusia. De hecho, uno de los ok, autores... entonces no es. No es. O sea, pero era lógica la sospecha, pero no es porque él nació en Rusia. Y de hecho uno de los autores dice que porque nació en Rusia y de alguna manera estuvo vinculado a la Revolución Rusa, por eso él proponía planes en donde todo fuera centralizado. Muy raro, pero tal vez no tan raro. O sea, como que habría que investigar más la biografía personal de Rutenberg. Pero Rutenberg pasó de Rusia a Reino Unido post-Revolución Rusa. Entonces tampoco sé qué tan comprometido está alguien que se fue de la Revolución Rusa a la idea de la planificación central. Pero también depende, o sea, como que la planificación central es una cosa que muchos ingenieros apoyaron de post Primera Guerra Mundial, no tanto por la Revolución Rusa necesariamente, sino porque, por ejemplo, muchos estados, como dice bien Hughes, muchos estados se vienen obligados a la centralización, los estados europeos estamos hablando. Muchos estados, recordemos que no existían estados más que en Europa y en Latinoamérica prácticamente independientes, y en muy contadas excepciones China, etc. Entonces los estados europeos que estuvieron metidos en la Primera Guerra Mundial se vieron forzados a centralizar la producción y la distribución de generación eléctrica porque era la guerra, tenían que mantener recursos y tú no podías dejar esos recursos a que el privado te diga, oye, mira, ¿sabes qué? No me has pagado la cuenta, así que te quito la electricidad. No, ya no te podéis comunicar con tus tropas. Entonces, como había un interés en controlar la producción para mantenerla por razones de seguridad nacional, hubo más control centralizado de la producción de energía. Y por ahí puede estar el interés de Rutenberg también. O sea, es otra hipótesis que yo me empecé a pensar y no sé por qué el autor pensó, hizo esa como vinculación, Revolución Rusa, ya comunista, entonces tendría que haber pensado en lo centralizado. Pero bueno, eso es algo que no puedo discutir con el autor que escribió en 2003 el artículo. Y también es interesante porque hay otro autor, que es Paul Coleman, que estudió en la Universidad de Leeds y trabajó con Graham Goodwin, que plantea como la lógica de seguridad nacional para la electrificación como una razón por la cual el Estado británico le puso hincapié a la electrificación posterior a la Primera Guerra Mundial. O sea, como permanentemente, como que la lógica, pero los motivos cambiaron. O sea, primero era proteger la red, había que hacerse cargo de la red, porque había que protegerla del enemigo, y después era directamente porque el enemigo externo, y después pasó a ser el enemigo interno. Había que hacerse cargo de la red eléctrica para protegerla de los paros, de las protestas, de los sabotajes, de los revolucionarios internos. Entonces, como la lógica del enemigo fue la que fue guiando el mayor involucramiento del Estado británico dentro de su país con la electrificación. Y probablemente puede explicar por qué o no hubo un mayor rol del Estado dentro de las colonias británicas en la electrificación posterior a la Primera Guerra Mundial. Pero ahí otra hipótesis. La hipótesis del enemigo implacable. Pero he escuchado en otras partes, digamos. Claro, pero hay que sumar, a propósito de la historia de este ingeniero, que hay que indagar en su formación, digamos, es decir, desde dónde proviene su conocimiento. Y por la otra, hay una parte de la historia de la tecnología que es completamente un velo y respecto de la cual
hay que recurrir a la historia económica y que tiene relación con la capacidad de endeudamiento de los estados, la deuda pública, que es una deuda que es absolutamente, es una época, digamos, en la que es inalcanzable para ninguna corporación, ¿sí? Por mucho que Casa Gibbs, por ejemplo, en Inglaterra, o Rothschild fueran grandes casas comerciales que tenían negocios en todo el mundo y todo, era la corona la que tenía la capacidad de emitir bonos soberanos y por lo tanto endeudarse en proyectos de esta envergadura. Entonces, ahí hay otro elemento que está más allá de tu tesis, por supuesto, pero que son pistas por las cuales podemos ir mirando también eso mismo para Latinoamérica. No sé, ahí yo no conozco, pero para tener hipótesis a la mano. Sí, ahí Hay donde se vincula lo el trabajo geopolítico. Global Electrification. Disculpa, Carlos. Sí, no digo que ahí donde se vincula lo geopolítico, porque justamente los prestamistas son los bancos, son los estados, y ahí donde, por ejemplo, pues es interesante el caso de Alemania, que pierden los bancos, se tienen que ir los bancos después de la Primera Guerra Mundial de Valparaíso, aunque se mantienen, pero en la práctica, pero se mantienen los ingenieros y los técnicos, y con las mismas maquinarias Siemens, por ejemplo. Pero claro, entonces el financiamiento es bien relevante y lo concadenando con lo otro, ¿no? Sí, José, ¿qué decía? Lo mismo. Ok, no sé si hay alguna más, alguna otra. Está buena la discusión, pero se nos está pasando el tiempo ya. Y veo que están todos cada vez más oscuros y oscuras en sus casas. Bien, pues no sé si quedamos hasta acá. Hay todavía en junio, estamos en mayo, ¿no? Yo no sé. Sí, mayo, Sí, mayo. en mayo, claro. sí. Uy, verdad que mayo. mañana pasan cosas importantes, se me olvidó. Pero El no tengo que olvidarme ir a votar, sí. En junio parece que no había nadie para alguna presentación, por si se animan. Me parece, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Sí, porque Jorge no estaba inscrito para una. O ¿Yo? Estefan, uno. Yo estoy para septiembre. Yo había pensado en utilizar la ventana de junio, pero va a depender de si es que tengo algo que presentar para esa fecha o no. Por eso no me he inscrito todavía. Ah, ok, y ahí vamos a ver cómo nos organizamos. Bien, pues si no hay más, ¿Y la ha sido Luzma? un gusto. ¿Sí? Que ahora que podríais presentar tu proyecto. Mi proyecto es que sí, lo pensé también, pero no alcanzo a llegar a la primera semana de junio. Pero para Ay. presentar el proyecto, sí, pues sí. Sí, un borrador. Así aprovechamos de Muchas divulgarlo. cosas. Ya está aprobado, no te preocupes. Sí. Bueno, sí, claro. Sí. No te la vamos a copiar, sí. Sí. Sí, o sea, si puedo, le escribo un mail dentro de esta semana, pero en verdad no me comprometo porque tengo que hacer otra presentación el 8 y estoy así como Bueno, muy pendiente con eso. no hay Bueno, ahí lo problema. organizamos por el correo electrónico, a ver cómo nos vemos ahí algunas posibilidades para presentación, en fin, u otra pueda adelantar, tal vez. Ahí vamos a mirar. Sí. Yo tengo algunos Ya. colegas que le podría preguntar tal vez un colega que podría ser en inglés, porque sería una presentación sobre astronomía. Pero bueno, ahí vamos a ver si resulta. Ok, pues un abrazo entonces, que estén bien. Ha sido un gusto Sí, verles. felicitaciones, José. Súper bien, José. Felicidades. ¿Sí? Oye, Luz Gracias a María, ustedes por felicidades por el escuchar. proyecto, a todo esto, Sí, en bravo, vivo. José. Sí, también. Sí, Ya. también. Gracias. Felicitaciones. Tenés que contarnos, sí. Ok, pues un abrazo Sí, entonces, que estén bien, Sí, los voy cuídense. a mantener atentos. Donde Chao. estén, en Chao. el Gracias. continente que estén. Chao, adiós. Abrazo. Chao, buenas noches.